Y la segunda cosa, pensando algo que a mí me parece, yo publiqué en La Nación hace un tiempo un artículo donde hablaba sobre los 5 errores en la Argentina sobre el debate de la delincuencia juvenil, pero una cosa me parece sorprendente. A ver, ahora que está de bajada de la edad de imputabilidad. Muy bien. ¿Para qué? Esta es la pregunta interesante. Bajamos la edad de imputabilidad. ¿Para qué? Porque bajar la edad de imputabilidad y suponer que un joven institucionalizado tiene una tasa de reincidencia menor que un joven no institucionalizado es falso, literalmente falso. La tasa de reincidencia de un joven que está institucionalizado es igual que la de un joven, un poquito menor, que la de un joven que no está institucionalizado. Es decir, no es que los punibles tienen tasa de reincidencia menor que un no punible. Entonces, convertir una dinámica, pasar de castigar de 16 a 18 a responder institucionalizando con un chico de 14 años, supone que el hecho de institucionalizar va a reducir la probabilidad de reincidencia. Pero esto es falso. Estadísticamente es falso. Entonces, yo cuando escucho estas cosas, pienso dos temas. ¿Qué es lo que estamos discutiendo y a quién le estamos hablando? Porque si estamos discutiendo realmente el problema central, que es cómo logramos que haya mejores dinámicas familiares y menos violencia en el ámbito de la familia, cómo logramos que haya menos jóvenes cometiendo delitos o con una tasa de reincidencia y de reiteración de comportamiento de reiterancia más baja. Si esto es lo que discutimos, este es un debate técnico, no es un debate político, no es un discurso político en el aire, esto es un debate técnico. Hay estadísticas en el mundo, hay programas que funcionan, hay programas que no funcionan. No ha habido en el mundo modelo más investigado, más medido y más analizado que los programas de intervención restaurativa. No ha habido en el mundo investigaciones más profundas para medir si efectivamente hace la diferencia, si no hace la diferencia, si impacta, cuándo no impacta, cómo impacta, que los modelos de justicia restaurativa. Entonces, si queremos discutir esta cuestión, me parece que sería muy interesante crear un espacio técnico de debate, porque si no, lo convertimos todo en un discurso a que nadie discute el nivel de seguridad de una central nuclear a viva voz. ¿Ah? Uno piensa que esto lo discute un técnico que sabrá. A mí me preguntan, ¿cómo debería procederse en el nivel de seguridad de una central nuclear? Y yo digo, mira, la verdad, ni idea. Pregúnteselo al que sepa, yo ni idea. Pero ¿por qué pensamos que si esa es una respuesta que debe ser contestada en un espacio técnico, ¿por qué pensamos que discutir la violencia y la conflictividad en nuestras sociedades, en los jóvenes y en la familia, es un debate que no requiere ningún conocimiento técnico? ¿Por qué pensamos que es más fácil discutir sobre la violencia en una familia o sobre la reiterancia del comportamiento delictivo de un joven que discutir sobre el nivel de seguridad de una central nuclear? Son espacios donde el discurso técnico tiene que estar encima de la mesa. Y lamentablemente ese discurso no está encima de la mesa, se ignora, se esconde, se tapa, y yo creo que esto nos lleva a situaciones realmente complejas como las que vivimos. Yo quiero comenzar con un objetivo, que insisto, mi objetivo, mi compromiso es que avancemos en la formación, pero vamos a avanzar en la formación para intervenir. Es decir, la idea es capacitar a personas que van a empezar a intervenir en las próximas sesiones y vamos a hacer trabajo de intervención, vamos a buscar la casuística y vamos a ir a trabajar y ver cómo se trabaja en un espacio de esas características. Que a veces es todo un tema. Yo ahora recordaba, no importa, yo dirijo 2 proyectos hoy en la Argentina. La modificación del sistema penal juvenil de la provincia de Córdoba, que ya está en su 3er año, la verdad, muy buen resultado, tan buen resultado que Naciones Unidas ha decidido subvencionar la 2ª etapa del proyecto de transformación del sistema penal juvenil y el programa también de modificación en la provincia de San Juan. Y el otro día, el programa en San Juan incluye el trabajo con jóvenes adultos en prisión, chicos de 18, 19, 20, 21 años que están cumpliendo penas en prisión. Y el otro día, en una primera, a veces las cosas que uno supone, en la primera vez que empezamos a ver cómo se trabaja, cómo se interviene, en una prisión de San Juan, donde hay un total de
creo recordar, unos 60 chicos de 18, 19, 20, 21 años, no había ni una sola silla. Así es que cuando decidimos ir a hablar y tener la primera intervención, no había sillas para que los chicos se sentasen y pudiésemos conversar. Entonces hay muchas cosas que uno supone que están dadas, pero que después descubre que no es así. Aunque, lo digo porque me parece importante, justo la comisión antitortura que estaba en San Juan revisando la prisión, publicó en el informe que sin lugar a dudas el camino consiste en incorporar las dinámicas restaurativas como modelo de trabajo dentro de prisión. Yo lo que quisiera primero es tener claro qué es lo que está fallando, qué es lo que propone el pensamiento restaurativo para poder entender por qué yo creo que, no por qué yo creo, por qué las estadísticas lo hacen tan exitoso. Por ejemplo, una cuestión importante. Córdoba, pongo Córdoba como ejemplo, digamos. Ya sé que en la Argentina cuando citas una provincia en otra provincia tienes que tener mucho cuidado. Nunca sabes dónde termina. En España pasa lo mismo. Si tú citas cualquier otra comunidad autónoma, tienes que tener mucho cuidado. Pero Córdoba está desarrollando un programa de justicia restaurativa en adultos. Con fiscalía, los fiscales trabajan derivando a justicia restaurativa casos de adultos. Yo dirijo en España, en la Comunidad de Navarra, superviso las intervenciones de los equipos en adultos. Bueno, la razón por la que se constituye la justicia restaurativa en adultos es el derecho de la víctima. Ojo con esto, que a veces esto se olvida. La razón por la que Europa desarrolla justicia restaurativa en adultos no es el victimario, es que se considera que la justicia restaurativa es un derecho que tiene una víctima y que una víctima puede exigirle al Estado el espacio restaurativo. Por eso el derecho al espacio restaurativo está en el Estatuto de la Víctima en España. No está en las leyes que definen la lógica del victimario. Está en la lógica de la víctima. La víctima tiene derecho a reclamar que él esté delante, tiene derecho a reclamar lo que quiero decirle, lo que quiero contar. En el último congreso de victimología, hecho en San Sebastián, una de las cosas que nos pusimos rápidamente todos de acuerdo es que el concepto de víctima igual a persona débil es falso. La víctima no es débil, es una caricaturización de víctimas del pasado. La víctima hoy es fuerte, hay víctimas muy fuertes, muy potentes, que tienen todo el derecho del mundo a enfrentar al victimario y decirle lo que quiere decirle y tiene derecho a poder expresarse delante de él. Es más, toda la gente que esté especialista en tratamiento con víctimas sabe que para la mayoría de las víctimas, el acto restaurativo, cuando incluye la reflexión y la conversación con el victimario, es terriblemente sanador. Terriblemente sanador. Les recomiendo una película que se llama Maisabel, que narra los encuentros restaurativos en España entre víctimas del terrorismo y terroristas. Maisabel es la mujer de Ramón Jáuregui, a cuyo marido asesina ETA en San Sebastián. Y es muy interesante la película. Yo soy muy amigo de uno de los dos facilitadores que trabajó en los encuentros entre víctima y victimario. Y es muy interesante porque la película describe muy bien por qué para una víctima sentarse frente a un victimario es un elemento importante de recomposición. No siempre, ahora lo veremos, no es mediación penal, no tiene por qué ser eso. Pero es muy importante porque en un momento determinado le preguntan a ella, también en un documental, estando al lado del asesino, de su marido, le preguntan a ella por qué aceptó ir a hablar con la persona que mató a su marido. Y ella dice una frase que a mí me parece muy importante, porque era la única manera de darle sentido a la muerte de mi marido. A veces la única manera de darle sentido a lo que a una víctima le sucede es encarar el espacio de la oportunidad, no necesariamente del encuentro, pero sí de la reflexión acerca de lo que ocurrió, de lo que sucedió y, cómo no, cuando se da el encuentro con el victimario, la oportunidad de preguntar por qué, qué y qué vamos a hacer para resolver esto, que es un problema. Ahora, ¿por qué creo yo, ¿por qué estamos fracasando tan estrepitosamente? ¿Por qué se nos está yendo en muchos lugares de las manos una gran cantidad
de este tipo de dinámicas? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una conceptualización de los modelos tradicionales que no encaja bien en una sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, si uno piensa que un profesor de primaria va a poder entrar en una escuela y se va a poner a hablar durante una hora, estando sus alumnos quietitos, porque él es la autoridad, eso lo hacíamos nosotros. Pero esto no es esta generación. Esta generación no regala la autoridad. Así que si la quieres, te la ganas. Y como el profesor está acostumbrado en una lógica formativa a que él es el que habla y el alumno es el que calla, en la lógica de interacción pedagógica, todo esto explota. Un entrenador que cree que puede llegar a un entrenamiento y lograr que sus chicos se muevan, se ordenen y se comporten de una manera determinada, es un entrenador que no entiende lo que es una generación del siglo XXI. Un policía que cree, en San Juan se está formando un cuerpo especial de policías que están siendo capacitados para trabajar con jóvenes, no con jóvenes delincuentes, sino para entender la dinámica comunicacional con un joven. Un policía que cree que porque yo voy uniformado, el chico no va a reaccionar y va a hacer lo que yo quiero es un policía que no entendió lo que es una generación del siglo XX. Entonces, el problema fundamental, el primer problema que me parece importante, es que las estructuras tradicionales, la familia, la escuela, el barrio, los recursos personales de los jóvenes, funcionan hoy en una lógica que no es la lógica del siglo pasado. Yo siempre comienzo mis clases, perdón que lo diga esta manera, ya sé, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, siempre comienzo mis clases preguntándoles a mis estudiantes ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XVIII llamado derecho? ¿Para qué nos sirve eso? Realmente, un momento. ¿Para qué sirve el derecho hoy en nuestras sociedades? Si Quevedo se levantase la cabeza cuando escribió La paz por medio del derecho, yo creo que se vuelve a acostar un ratito, porque ¿sabes? La paz, lo que se dice la paz, no la provee el derecho. Entonces, pareciera que todo lo que fueron la idea filosófica de la razón de ser del fenómeno jurídico empieza a trastabillar en una sociedad del siglo XX. Empieza a no encajar bien. Si ustedes, hoy lo hablábamos con Leo, si entra un chico en un juzgado y ve la cantidad de papel, papelito y papelón que ha impuesto, le da un paro cardíaco, porque lo primero que va a preguntar, ¿y esto, para qué todo esto? No es su mundo, no es su manera de entender las cosas, y no es la forma en que tradicionalmente se ha pensado. Esto provoca, en mi opinión, una necesidad de replantear seriamente los modelos de respuesta desde el ámbito jurídico y no solo jurídico. Pero implica una manera distinta de empezar a pensar qué somos y qué hacemos cuando intervenimos en una dinámica. El restaurativismo no es una propuesta solo de cambio del derecho, es una propuesta de cambiar la manera en que pensamos las relaciones humanas. Este es el punto que me parece. Detrás del restaurativismo hay una visión antropológica. Por ejemplo, el restaurativismo no cree en Hobbes, cree en Rousseau. Es rusoniano o kantiano, que alguna vez lo hemos discutido con Jorge esta cuestión. Pero no cree en Hobbes. La visión hobbesiana de que todos somos malos y que si podemos vamos a engañar al otro y que en el estado de naturaleza todos intentamos la Pac-Man Theory, esa concepción, que es la que explica la idea del derecho, un conjunto de personas que asentadas en un territorio determinado reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia física, el Estado y a través del Estado su instrumento. El restaurativismo dice, si era una metáfora, vaya y pase. Si era un intento de describir la condición humana, es falso. No hay ninguna prueba hoy que acredite la naturaleza, la maldad natural del ser humano. Y esto que el restaurativismo dice, rescatemos esta primera idea. No hay ninguna razón para suponer que somos malos. O al menos no hay razones científicas que acrediten la maldad en la condición humana. O lo diré de una manera un poquito menos fuerte. Hay tantas razones para decir que somos malos como razones para decir que somos buenos. Así que si la idea de Hobbes es que si nos dan un poco de interacción, de libertad, de protagonismo, nos matamos unos a otros, es lo primero que discute el restaurativismo. La segunda cosa que discute el restaurativismo, y ojo porque esto va a impactar
en el modelo de derecho que propone el restaurativismo. En cualquier espacio, desde un concurso a un ámbito familia, va a impactar en la forma en que el restaurativismo piensa el derecho. El segundo punto es que el restaurativismo cree que el ser humano es capaz de cambiar. El restaurativismo cree en la oportunidad del cambio. Cree que las personas están en condiciones de modificar sus comportamientos. Cree que tiene sentido que un joven que ha cometido un delito, si somos capaces de trabajar de una manera adecuada, va a transformarse. Cree que una familia donde existe como pauta de comunicación la interacción desde la violencia, si nosotros logramos impactar adecuadamente, va a transformarse. No hay una precondición, no es un determinismo. El restaurativismo cree en la posibilidad del cambio, en la posibilidad del cambio de las personas, de las instituciones, de las interacciones. Y la última cuestión es que como el restaurativismo cree en que no hay ninguna razón para suponer que somos malos y cree que nosotros podemos transformar, mejorar, aprender, la última razón es que el restaurativismo reclama el protagonismo del ciudadano en cualquier ámbito. Por ejemplo, en algunos lugares en Europa se trabaja municipalmente con una política pública que se llama de presupuestos participativos. El presupuesto participativo es cuando el intendente le dice a una circunscripción o a un barrio, mire, yo tengo este dinero. En vez de decirles yo en qué lo gasto, discutan ustedes y me dicen en qué quieren gastarlo. Bueno, esto es terrible, esto es todo. Porque significa dotar de protagonismo al ciudadano. Significa darle ese protagonismo para que decidan. Son buenas personas, saben lo que quieren, pueden tomar decisiones, son capaces de mejorar, entonces démosles la oportunidad. Entonces el restaurativismo cree en eso. Por ejemplo, el restaurativismo, en el mundo hay escuelas que trabajan la dinámica de la violencia dentro de la escuela con el programa más exitoso que se ha medido, que es un programa que se llama Kiva, es un programa finlandés. Kiva es algo así como, en España sería algo así como guay, chulo, no sé, hablamos tantos idiomas me sobrepasan. En Argentina, quien dijo que hablamos el mismo idioma, no había estado mucho impresionado. ¿Cómo lo dirían? Canchero, una cosa así. Bueno, Kiva quiere decir en finlandés eso, algo guay, chulo, canchero. Bueno, el programa Kiva es un programa que es el que mejor éxito ha logrado desde el punto de vista de reducción de los niveles de violencia en la escuela, basado y pensado en una lógica puramente restaurativa, que dice lo siguiente. Cuando tú ves en una escuela un caso de bullying, normalmente ves una persona, dos personas, tres personas que agreden y un montón de chicos que aplauden, graban o gritan o hacen gritos o aplauden al agresor. Kiva dice, mientras que los que están fuera piensen que ellos no son partícipes de la agresión, no cambia nada. Lo que hay que hacer es lograr que los que están aplaudiendo, están grabando, están gritando, sepan que son tan protagonistas de la agresión como que el que golpea. Y de nuevo, esto es una mirada terriblemente restaurativa de la intervención, porque vuelve a no permitir la idea de que un observador no es protagonista del cambio. Entonces, todas estas dinámicas que están ocurriendo, lo he mencionado y ahora tengo que participar en un congreso, tuve la oportunidad de participar en un concurso preventivo Vicentín, desarrollando una dinámica restaurativa dentro del ámbito concursal de ese concurso. Es decir, es posible pensar desde una lógica de intervención restaurativa un concurso preventivo. Es posible la suspensión de pagos. El restaurativismo es una manera de entender cómo repensamos las relaciones entre las personas, cómo pensamos la interacción. Esa filosofía que impacta en la sociedad, que impacta en la familia, que impacta en la escuela, en el mundo hay escuelas restaurativas, hay escuelas que no son. Entonces, esa manera de pensar las cosas impacta, como no podía ser de otra manera, en el derecho. Y lo gira totalmente. Y esto es importante, me parece a mí. Cuando en algunas partes del mundo se tomó conciencia de esta dinámica, de la necesidad de un derecho distinto, se pensó que esto de la justicia restaurativa no era más que un pseudo-mediación, que aparecían los mediadores,
que en el fondo el restaurativismo no era más que otra manera de validar la mediación, pero se equivocaron. Y se equivocaron enormemente en un sentido. Yo creo que la mediación tiene un lugar en el mundo, creo que tiene un espacio en el mundo, pero creo que el debate de la mediación ha sido, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, la mediación se pasó la vida pidiéndole al juez que le tirase un caso. La mediación le venía al juez de echarle un casito, hombre, o sea, el mediador le pedía, por favor, un caso, que esto funciona, tírame un caso. Bueno, la justicia restaurativa no dice tírame un caso, la justicia restaurativa le dice al juez, lo estás haciendo mal. No es así, así no funciona. La justicia restaurativa no es alternativa a nada. La justicia restaurativa propone un modelo distinto de proceso judicial y un modelo distinto de justicia, un modelo distinto de juez, de abogado, de fiscal y de defensor. Reclama una reconceptualización del rol que juega cada uno en estas interacciones. Les pide que se repiense. Esto es lo que pasa muchas veces en muchos espacios. El otro día en una charla en la Corte con fiscales, defensores y jueces penales juveniles a nivel federal, yo insistía, esta consideración de una estructura donde cuanto más fiscal es el fiscal, más defensor es el defensor, y el trabajo del juez intentando ver a dónde se posiciona. Esta lógica del estrategismo dice, no sirve absolutamente para nada. Yo creo que hemos hecho tanto en nuestros roles jurídicos que hemos perdido la referencia fundamental del derecho. El ciudadano, la persona, el conflicto. Estamos tan metidos en discutir si soy fiscal, cómo actúo, si soy defensor, cómo actúo, si soy juez, cómo actúo, que hemos perdido referencia, algo que a mí me parece que debería ser la primera frase de un estudiante de derecho. El derecho es un servicio público. Punto. Y hasta que no volvamos a entender que es un servicio público y que nos debemos al público, no entenderemos nada de lo que estamos haciendo. Una cosa que yo, haciendo amigos en el Congreso de Derecho Procesal, que en ese momento el presidente era el doctor Jorge Rojas, con el que recientemente publiqué un libro sobre modificación del proceso judicial, y él me invitó a dar una charla en San Juan, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal. Y todos estaban la oralidad. Y yo se me ocurrió preguntar, ¿para qué quieren la oralidad con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes? Yo pensé que la oralidad era el lugar donde el ciudadano le hablaba a la justicia. Ah, no. La oralidad es el lugar donde la justicia se habla a sí misma. Bueno, no era eso la idea de la oralidad. Entonces, me parece que este es un punto importante desde el punto de vista de la crítica del proceso. Del derecho. Entonces, aproximándome a la cuestión. ¿Dónde está fracasando el derecho en su dinámica? Yo creo que el derecho y los modelos de respuesta en la escuela, en la sociedad, en la familia, están fracasando porque estos modelos de respuesta están pensados en un contexto que tiene unas pautas de conflicto distintas a la conflictividad de la sociedad de un individuo del siglo XX. Una cosa que dice un autor que a mí me parece muy interesante, que se llama Morin, que habla sobre la complejidad de las sociedades y la complejidad del conocimiento. Yo creo firmemente que una de las realidades que nosotros enfrentamos es que nuestros conflictos, nuestras conflictividades, hay dos maneras de explicar esto, lo diré de la manera más intuitiva, ya no responden a conflictos que son terriblemente complejos. Terriblemente complejos. Nosotros no tenemos las dinámicas familiares de hace 60 años. En comparación, hay una facilidad en hace 60 años que hoy ha desaparecido. El joven en conflicto con la ley penal tiene una dinámica criminológica conductual terriblemente más compleja que lo que era un joven que cometió un delito hace 50 o 60 años. Pero no hemos cambiado el modelo de respuesta. Entonces estamos desencajados porque intentamos contestar a una dinámica moderna con una manera de trabajar que es terriblemente antigua y que no termina de encajar en esa idea. Es verdad que, y voy a poner un primer vídeo, si usted me lo permite, que siempre pongo... ¿Lo dejó? No. Aquí está. Es verdad, un anuncio, no sé si lo han visto alguna vez, un anuncio de televisión alemán, es verdad que
Bájemelo ahí. Esto, discúlpeme, es verdad que hemos intentado tecnológicamente, a ver si yo logro. Allá, acá. Permítanme porque merece la pena ver. Aquí está. Es verdad que tecnológicamente hemos intentado resolver el problema, pero miren lo que pasa, ¿lo podemos agrandar, por favor? Miren lo que pasa en este anuncio de televisión alemán, que muestra bien... Está traducido, ya sé que vos prácticamente todos, no me cabe ninguna duda, pero para los pocos que desconocen este insigne idioma, ahí está. Veamos. Entendió que le regalaban una tabla. ¿Y esto qué quiere decir? No importa la mejor tecnología del mundo si no eres primero capaz de cambiar la cabeza de quien tiene que cambiar. Y cuando hablo de tecnología, me refiero no solo a la computadora, me refiero, por ejemplo, a las dinámicas de intervención, a los modelos de trabajo, a la forma en que yo acudo a un espacio donde hay un joven en conflicto penal, a la forma en que yo trabajo con un joven que está en prisión. No tiene sentido un debate sobre eficiencia que no tiene un debate previo sobre eficacia. El problema del derecho no es solo un problema, en mi opinión, acerca de de si lo hacemos más rápido y más barato, la McDonaldización del derecho. ¿No? Estamos discutiendo cuándo nos convertimos en el McDonald's. Entonces, ¿cómo lo hacemos más rápido, más barato? No importa si la hamburguesa es buena o no. Lo importante es que coma barato y rápido. Y eso es lo que discutimos. Y discutimos cómo hacemos que las sentencias salgan rápidamente, cómo lo hacemos eso. Pero este es un debate sobre eficiencia. El debate más importante que el derecho debe encarar es sobre eficacia. ¿Sirve o no sirve el derecho para aquello que fue creado? No es solo un problema acerca de cómo lo hago más rápido y más barato. El problema interesante es cómo logro que una sociedad donde hay derecho sea una sociedad más pacífica, una sociedad donde se convive mejor, como decía, quizás no tanto, como decía un viejo filósofo del derecho español, o el derecho sirve para hacer a las personas más felices o no sirve para nada. Quizás no hay que llegar tan lejos, pero es obvio que el problema del derecho no es un problema de eficiencia, es un problema dramáticamente de su eficacia. Dos personas entran en un juicio a resolver un conflicto y salen con una sentencia que resuelve el caso jurídico, pero no el conflicto con el que llegaron. Y esto es terriblemente dramático. Yo siempre cuento una anécdota de un señor en España que en un divorcio, como no se habían puesto de acuerdo, terminan en tribunales. Entonces el juez le pregunta, ¿y usted qué le gustaría resolver aquí? Y él dice, a mí me gustaría resolver la crianza de mis hijos. Rápidamente los dos abogados se ponen a discutir sobre el régimen de visitas y el régimen de alimentos. Llegan a un pacto, los abogados consiguen el acuerdo, régimen de visita resuelto, régimen de alimentos resuelto, y al terminar le pregunta a este señor, ¿qué le ha parecido? Y él dice, me ha parecido fascinante, pero ¿cuándo empezamos a discutir sobre la crianza de mis hijos? El debate sobre resolver un caso jurídico no es resolver el conflicto que subyace. Y este es el nodo fundamental de lo que yo quiero transmitir en la clase, en la charla de hoy. Las aproximaciones a estas dinámicas de familias en contexto de violencia, familias disfuncionales, si es que hay alguna familia que sea funcional hoy en día, yo tengo serias dudas sobre eso. Por ejemplo, hace muchos años se estructuró que una teoría que hoy se sigue utilizando, que existen los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que un joven cometa un delito, se estructuran fundamentalmente en 6 espacios: la familia, la escuela, el contexto, el tiempo libre, su relación con iguales y los recursos personales. Estos son los 6 espacios donde las investigaciones de la criminología mostraron que se ponía de manifiesto la existencia de constantes a lo largo de diferentes chicos y que aumentaban las probabilidades. Por ejemplo, nosotros, yo ahora en San Juan estoy formando a 135 facilitadores de equipos municipales, provinciales,
para los que van a trabajar en régimen cerrado, en las prisiones, en los centros de menores, los que trabajan, bueno, todos. Y ellos se forman, por ejemplo, en ser capaz de, en la conversación, obtener un diagnóstico sobre factores de riesgo y factores de protección del joven. En la conversación, uno tiene que ser capaz de captar dónde están las problemáticas, que muchas veces no son las problemáticas que uno tiende a pensar, porque históricamente lo fueron. Por ejemplo, el mero hecho de tener una familia desestructurada no es ya un factor de riesgo del comportamiento delictivo. Porque ¿quién no tiene una familia desestructurada? Yo estoy seguro, si mi hijo pudiese hablar, diría, nosotros tenemos una familia desestructurada, sin lugar a dudas. Entonces, no es ya un elemento de riesgo. Pero, por ejemplo, es terriblemente un factor de riesgo cómo impactan las redes sociales en sus conductas, cómo se relacionan, con quién se relacionan en las redes sociales. Entonces, la criminología se da cuenta que hay un modelo de cambio de esas estructuras. Por ejemplo, es un factor de riesgo enorme en los jóvenes la idea de la falta de autocontrol. La impulsividad siempre se supo que era un factor terriblemente complejo desde el punto de vista del comportamiento delictivo. En los últimos años hemos descubierto que lo es absolutamente de manera determinante. Hace muchos años un experimento muy interesante hecho por varios profesionales, a lo mejor han oído hablar de él, en una sala con niños de 8, 9, 10 años, dejan un pastel en medio. Y el profesor les dice, hasta que yo no vuelva, nadie debe tocar ese pastel. Y él se va y vuelve. Y algunos tocaron el pastel y otros no tocaron el pastel. 20 años después, se estudia cómo ha sido el plan de vida y en dónde se encuentran cada uno de estos jóvenes. De promedio, todos los chicos que manifestaron desarrollo del autocontrol y manejo de la impulsividad tenían una calidad de vida superior a todos aquellos chicos que no habían podido trabajar, que no tenían ni autocontrol y tenían una fuerte impulsividad. Está más que demostrado criminológicamente en miles de estudios sobre el impacto de la impulsividad y la falta de autocontrol en el comportamiento delictivo. Está muy, muy bien. Bueno, entonces, si yo tengo eso, ¿en qué va a cambiar eso que yo castigue al joven a 4, 5, 2, 3 meses en un centro? ¿En qué lugar? Si el problema es más profundo que el mero acto de una respuesta puramente sancionadora. La sanción no modifica los problemas de factores de riesgo con los que el joven encara hoy sus dinámicas. Y no estoy hablando que efectivamente hay un problema desde el punto de vista social, económico, pero hay muchos jóvenes de clase media y media alta que adolecen claramente de autocontrol y también los ves en el ámbito cometido de delito. Entonces, el problema está no en visualizar cuál es la respuesta. El problema está en entender dónde está el problema. Nosotros seguimos discutiendo qué es lo que pasa en la Argentina cada vez que un joven comete un delito. Dos debates. El primero, bajada de la imputabilidad o la imputabilidad. El segundo, punitivistas contra abolicionistas. Abolicionistas, en realidad, técnicamente, la caracterización son retribucionistas contra los abolicionistas. Estos son los dos modelos de choque. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Además, si tú dices algo, dirás, no, es que claro, tú eres retribucionista. Si digo, no, es que tú eres abolicionista. No, no soy ninguno de los dos, porque los dos están absoluta y totalmente equivocados. El abolicionista se equivoca si piensa que no hay nada que se pueda hacer y que lo mejor es simplemente poner el foco en una dinámica que no toma y no le permite al joven encarar su comportamiento delictivo. El retributivista se equivoca si piensa que solo a base de castigo va a modificar el comportamiento del joven. Entre encerrarlos a todos y tirar la llave y no tocarle un pelo a ninguno de ellos, hay 80 millones de cosas que uno puede hacer. Hay 80 millones de modelos de respuesta sobre los que uno puede trabajar con eso. Entonces, el punto fundamental es comprender las dinámicas que subyacen a una caracterización del caso jurídico para poder hacer una intervención. Cuando uno se aproxima
a una familia donde hay un problema de violencia, cuando uno se aproxima a un joven en conflicto penal y penal, lo que tiene que ser capaz es de trascender a la lógica de un discurso parametrizado jurídicamente. Porque en ese no hay respuesta, porque el discurso jurídico está solo pensado para que discutamos si castigamos más o castigamos menos. Pero nosotros no estamos en esa pregunta. Nosotros queremos saber cómo aumento las posibilidades para que este joven no vuelva a un delito. Para poder trabajar eso, hay dos grandes conceptualizaciones de la intervención restaurativa. Hay dos procesos en la dinámica exploratoria cuando uno trabaja o con una familia o con un joven en conflicto. ¿Qué son? La idea del empathy, que es una técnica de trabajo, de análisis de situación de conflicto, y la idea de la exploración de los factores de riesgo y los factores de riesgo. El mapping se trabaja sobre todo en contextos donde hay una dinámica, por ejemplo, familiar. Entonces, si yo me aproximo a la dinámica familiar, yo tengo que entender y tengo que mapear, tengo que crear y explorar la dinámica conflictiva subyacente dentro de esa familia para poder crear una estrategia restaurativa de intervención. Y si es con un joven en conflicto penal, lo que yo voy a hacer es trabajar en los factores de riesgo, los factores de protección, y una cuestión importante que es lo que se denomina desarrollo de competencias, destrezas y habilidades. Piensen que la intervención restaurativa es una intervención pedagógica. La palabra clave de la intervención restaurativa es pedagogía. Si yo quiero cambiar una familia que se comunica desde la violencia, tengo que enseñarles a comunicarse desde un lugar distinto. Si yo quiero trabajar con un joven que se expresa desde la delincuencia, tengo que enseñarle a trabajar desde un lugar distinto. Entonces, el restaurativismo observa la dinámica siempre desde una lógica que es fundamentalmente pedagógica. No es terapéutica, por eso, para eso hay otros modelos de propuesta, pero no pretende ser terapéutica, pretende ser fundamentalmente una intervención pedagógica. Yo siempre digo, yo voy a enseñarle a un joven para que no vuelva a cometer un delito. Yo voy a trabajar con una familia, a enseñarle a una familia para que se comunique desde una lógica diferente y no desde una lógica. Pero siempre la dinámica de la intervención del facilitador restaurativo es una dinámica basada en la intervención pedagógica. Todas las estrategias y todas las técnicas que el facilitador despliega tienen que ver con una mirada pedagógica de la intervención. Para poder trabajar esa cuestión, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta son como tres elementos importantes. Uno tiene que ver con la cuestión de la comunicación. ¿Cómo es el proceso comunicacional de un interventor, comunicación? Bueno, no importa. Solo escribí comunicación, tampoco. No es que mi letra sea digna de ser, lo dije bien alto, así que me parece que. Bueno, primero la cuestión de comunicación. Algunas cuestiones son, seguro, mucho de ellas. Por ejemplo, un facilitador restaurativo es un especialista en el manejo de la escucha activa. Es un buen manejador de la escucha activa. Conoce bien las dinámicas de intervención en narrativas complejas, en narrativas oscuras, sabe trabajar bien el parafraseo, maneja bien las dinámicas de uso de resumen, sabe trabajar los volúmenes de preguntas. Como no estamos, digo esto, por ejemplo, ¿hay alguien que venga del mundo del trabajo social? Sí. Sí. Desde el punto de vista del trabajo social, la idea de la intervención sobre entrevistas estructuradas, semiestructuradas, todo este tipo de dinámicas, al menos en España los trabajadores sociales se forman fuertemente en este tipo de intervención, viene y tiene que venir acompañada cuando el trabajador social es el que hace la intervención restaurativa y tiene que venir acompañada de una dinámica que no es puramente una entrevista. Porque nosotros no hacemos entrevistas. Y este es el punto de ruptura. La interacción que hace el trabajador social en una dinámica de conflictividad social tiene que ver con las dinámicas de entrevista. El trabajo que hace el facilitador no pretende ser ninguna entrevista. Es un proceso puramente exploratorio. A veces el trabajador social desarrolla dinámicas exploratorias sin lugar a dudas. Pero nosotros no trabajamos sobre dinámicas de entrevista, ni estructurada ni subestructurada. Entonces, desde este
punto de vista, para nosotros la idea de la comunicación es la idea de un proceso inicialmente pedagógico exploratorio. Es, para que se entienda, es como el profesor que sale a la clase a intentar que sus alumnos aprendan a hacer algo. Esto es lo que es comunicar. ¿Cómo construyo yo eso? Es lo que el facilitador restaurativo tiene varias técnicas para hacer. Pero no lo piensen como alguien que va a una familia a ver o va a trabajar con un joven en un contexto de vulnerabilidad para ver cuáles son los derechos que tiene. No, eso es relevante. Pero la intervención inicial del facilitador restaurativo es la intervención del profesor que intenta enseñar algo a un chico o a un grupo de personas. Entonces, esta dinámica es una dinámica que busca una comunicación en esta lógica de la pedagogía. La segunda cuestión importante es el tema del trabajo en el ámbito de las percepciones o perceptuales. Una percepción, un joven que tiene una percepción de una manera de percibir esa relación con el mundo. Tiene una manera de visualizar y de percibir la interacción. Un joven percibe su comportamiento delictivo de una manera determinada. Y normalmente no coincide con la manera en que lo percibimos el resto. Entonces, el facilitador conoce la lógica de la expresión de la perceptualidad. Es decir, el facilitador restaurativo busca comprender la percepción del mundo que tiene ese joven, esa familia, esa dinámica. Porque es sobre esa que va a hacer su intervención. Es desde el punto de vista de un trabajo no sobre la realidad, es desde el punto de vista del trabajo sobre una percepción de esa realidad. La distinción entre percibir y entre percepción y realidad no es una distinción fácil, digamos, aunque desde que hay dos hermanos y tienen una película que se llama Matrix, es más fácil explicar en clase la distinción entre realidad y percepción, antes era más complicado. Pero para decirlo rápidamente, porque me parece un punto importante de la convicción de la intervención del facilitador, si yo voy caminando por la calle y veo una persona totalmente vestida de negro, y digo esa persona va vestida de negro, este es un discurso de realidad, es un discurso de datos. Ahora, si yo voy caminando por la calle y veo una persona totalmente vestida de negro y digo, esta persona está de luto, este es un discurso de percepción. La diferencia fundamental, y esto es muy importante para la intervención del facilitador, es que la percepción implica trabajar con una cosa que está seguro, conoce muy bien, que es el frame. Es el marco de referencia. Yo no solo, por eso no tiene sentido, por ejemplo, preguntas como, pero no te diste cuenta de lo que pasó, pero no te has dado cuenta del daño que has generado. No, no, porque el frame, el marco de referencia de un joven o de una familia o de un contexto está establecido en una dinámica determinada. Entonces, el facilitador no opera sobre una lógica descriptiva de la realidad. Es muy común que, por ejemplo, el joven en conflicto penal no identifique la existencia de una víctima. Le parece, no está en su frame. Alguien al que han violado, agredido, maltratado, pisoteado desde que nació, pensar que puede identificar a una víctima es realmente no entender el frame de la dinámica en la que él se mueve. Entonces, el operador, el facilitador restaurativo, tiene que trabajar en la lógica de las percepciones. No trabaja en una lógica de un discurso sobre realidades, trabaja en una lógica del frame, de resignificar lo que es, lo que supone, quién es la víctima, qué es daño. Por ejemplo, ahora lo veremos, el trabajo del facilitador requiere la construcción de lo que se llama el relato del daño. Los chicos de no tienen relato del daño. No pueden identificar la noción de daño. No hay una dinámica que no, sí, la verdad que no hay ese relato porque en su marco de referencia ese relato no está estructurado. Entonces, el trabajo del facilitador es un trabajo que pretende impactar sobre este frame. Pretende ayudarlo a resignificar, a comprender el daño, a comprender la existencia de alguien que ha sido dañado por un comportamiento. Fíjense en algo que a mí me parece terriblemente importante. En mi experiencia, un joven que reconoce
Cuanto más reconoce el joven el daño a la víctima, más reconoce el joven el daño que la sociedad le ha hecho. Es terriblemente. Nosotros lo pensamos al revés, es decir, nosotros pensamos en el discurso este de que no se puede reclamar responsabilidad a un joven frente al cual la sociedad no ha cumplido con el pacto social porque ha vulnerado todas las obligaciones que tenía frente a él y él tiene todos sus derechos vulnerados. Sin embargo, mi experiencia es exactamente al contrario. Cuanto más identifica el joven el daño que él causó a una víctima, está en mejores condiciones para comprender el daño que una familia, que una sociedad, que un barrio, que una comunidad le hizo. Es terriblemente empoderador de un joven el reconocimiento y la responsabilización del daño que causó. Por eso el restaurativismo cree que esa es la pieza de la transformación. Tapar, esconder, mirar para otro lado, dejar de hacer, no responder, es una falta de respeto que no le permite a él empoderarse para hacerse individuo que reconoce y se responsabiliza por el daño y que reclama el daño que a él le han causado. Entonces el restaurativismo cree que ese proceso de resignificación comienza en el relato del daño a la víctima. Ese proceso de resignificar comienza. Y la última cuestión es todo lo que tiene que ver con el desarrollo más técnico de la intervención. El trabajo del facilitador no es una conversación de café con un chico. Esto a mí me encanta, me parece maravilloso y creo que hablar con los jóvenes es siempre enriquecedor porque escuchas una cantidad de cosas terriblemente importantes para muchos. Pero el trabajo es un trabajo puramente técnico. Es un profesional que está haciendo un trabajo técnico, una intervención técnica desde el punto de vista de estos son mis objetivos, en esta narrativa quiero trabajar esto, quiero lograr que ocurra esto en el joven, quiero impactar cognitivamente en esta cuestión, en mi intervención. Entonces, por ejemplo, esto que les decía, en la intervención en San Juan resulta que no había sillas, hay 50 chicos, se va a hacer intervención, pero no hay sillas. Uno tendería a pensar que una buena manera de resolver el problema es que alguien done las sillas. Bueno, el restaurativista diría que es una mala solución. Hagamos esto. Encontremos, por ejemplo, sillas que no están siendo usadas y que tienen algún desperfecto y que cada uno arregle su silla para su espacio restaurativo. Esta es la manera en que piensa, a veces no puedo estar totalmente equivocado, no tengo ningún problema en reconocerme equivocado cuando me equivoco. Pero mi intuición restaurativa me dice, no tiene sentido entregar la silla, tiene sentido empezar a construir el compromiso con el espacio restaurativo, porque él va a tener su silla para su espacio restaurativo. De alguna manera, a lo Durkheim, muy simbólico, muy del simbolismo, que es, entonces ustedes, nosotros pertenecemos a una sociedad que está llena de símbolos para el castigo. Pero prácticamente no hay simbolismo del perdón en nuestra sociedad. No hay una significación del acto del perdón y del acto del restauratismo. La idea de que alguien empiece su tránsito estando en una prisión, su tránsito en un espacio restaurativo, arreglando la silla con la que él va a trabajar ese espacio, desde el punto de vista restaurativo, es terriblemente simbólica, pero simbólica del perdón, de comenzar arreglando algo, restaurando algo, en este caso físico. Entonces, desde ese punto de vista, hay un montón de cuestiones técnicas que el facilitador restaurativo incorpora y pone en funcionamiento. Incorpora, entonces nosotros trabajamos la contextualización, trabajamos la construcción del relato del daño, trabajamos la construcción del relato del protagonismo, hay todo un modelo tecnificado de intervención frente a este tipo de situaciones. Lo mismo, yo hablo de joven, pero lo mismo es en familia. En familia necesitas toda una dinámica. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una intervención, lo pondré en otro caso, en un concurso preventivo. Si yo tengo que sentarme en un concurso preventivo, una suspensión de pagos, con 1.400 millones de dólares de crédito verificado y 300 acreedores nacionales e internacionales, yo juego a la misma partida. Juego en una lógica, con un modelo comunicacional determinado, juego a una lógica perceptual sobre quién engañó a quién se quedó con el dinero,
quién estafó a quién se quiere quedar con la empresa, quién quiere que desaparezca la empresa, y trabajas técnicamente con un modelo de intervención. No cambia la dinámica de la intervención, cual sea el referente. Cambia en algunos aspectos, pero no cambia estos tres espacios. Esto es la formación de un facilitador restaurativo. Un muy buen desarrollo de los modelos comunicacionales. Por ejemplo, en familia, muy importante el trabajo de la dinámica de comunicación no violenta, muy importante. El facilitador restaurativo trabaja muy bien las dinámicas de comunicación no violenta en familia, porque sobre todo cuando trabajas en una familia donde la expresión del vínculo es la expresión violenta, tú tienes que trabajar con los modelos, este tipo de trabajo de comunicación no violenta. El trabajo perceptual. La idea está, nosotros no venimos a probar nada, no venimos a probar si el joven lo hizo o no lo hizo, si la familia funciona o no funciona, nosotros no venimos a probar nada. Nosotros venimos a crear un espacio donde sea posible cambiar la manera en que cada uno de ellos significa al otro, a él y al entorno. Entonces, ayudarlo a que pueda darle una significación distinta a ese interés. Y después, el aspecto del trabajo técnico. Yo quisiera, hago preguntas, dudas. Sería un profesor que decía preguntas, dudas, insultos, pero no creo que sea el momento. Así que déjenlo. Siempre contestábamos lo mismo. Primero ponga las notas y después vamos con los insultos. Pero como aquí no hay nota, dudas. Vamos, ánimo. Los facilitadores, ¿qué profesión, digamos? Hay Puede de ser todo. cualquier persona que esté Hay de todo. Por ejemplo, yo he visto facilitadores que vienen del mundo de la ingeniería, que es lo más opuesto posible a lo humano. Creo que no hay mucho ingeniero escuchando. Yo he visto todos los años un curso en España, muy interesante esto. Se eligen los 20 mejores expedientes de ingeniería de toda España. Se los junta en Madrid, las empresas descubrieron que vienen están muy bien preparados desde el punto de vista ingeniero, pero no tienen nada, ni idea sobre el humano, sobre el conflicto, no tienen ni idea de eso. Entonces, el tipo dice que el puente va por aquí, arma el Cristo, un conflicto que le hunde el negocio de la empresa, pero no. Entonces, se les enseñan las pautas más humanísticas. Importante para mí no es tanto de dónde viene, sino que esté bien capacitado desde el punto de vista legal. ¿Y en Santa Fe ya empezaron con la capacitación? En Santa Fe nosotros hicimos varias dinámicas de sensibilización para los facilitadores. Mi idea es poder avanzar en capacitar equipos desde una metodología puramente práctica. Es decir, ver algunas cuestiones teóricas, ¿no? Y esto creo que la práctica sin la teoría es un problema. Igual que la teoría sin la práctica es un problema, la práctica sin teoría no tiene sentido. Podemos hacer cualquier cosa y esto no es bueno. Pero sí la idea es que Santa Fe tenga sus equipos de facilitadores que han visto ya en la práctica cómo es una intervención. No solo en grabaciones podemos ver cientos. De hecho, el año pasado vimos... Hicimos varias, yo pasé varias grabaciones de intervención, algunas errores manifiestos míos, siempre pongo ahí una que los alumnos se ríen, pero yo siempre la pongo porque muestra mi fracaso como facilitador restaurativo total. Pero para mostrar que hay un punto de error en el ámbito de... Lo que hay, Raúl, perdón, digamos, lo que hay es Sí, una experiencia que desarrolla Marisa con la Defensoría del Pueblo y el Centro de Asistencia a la Víctima. Exacto, tiene el área dedicada a justicia restaurativa. Nosotros ya de larga data, bueno, acá está el defensor Ricardo Murillo, que tuvimos un caso muy completo, no me acuerdo si Mario también, donde se hace esto, ¿no? Y yo ya lo tengo escrito en diversas ponencias, distintos concursos latinoamericanos de justicia restaurativa, otro trabajo que se hizo recientemente en Nigeria, que se hace docencia. Primero uno cambia la cabeza. Yo empecé con esto, ¿no? Sigo dictando bonitas sentencias, le ponemos jurisprudencia y demás, pero se profundiza el conflicto, no lo cumplen, y entonces se destruye más ese tejido familiar que a lo mejor ya estaba apenas sostenido por hilos. Entonces empezamos a buscar cómo fortalecemos esos hilos, cómo
removemos esos otros obstáculos, pero obviamente yo no puedo ser facilitadora de los casos en los que me toca hacer sentenciando. Entonces, bueno, charlando con la querida gente de la Defensoría del Pueblo, estamos derivando, recién charlábamos con Ricardo, que bueno, reapareció porque volvieron las denuncias y demás, pero hasta ahora tengo contabilizado 6 o 7 y no han vuelto, salvo estamos hablando con Ricardo. La tasa de éxito es pavorosa. Lo que es sorprendente es que Perdón, digamos... pero se le explica en la audiencia a los abogados, porque uno sale, un año atrás, de mi querida Universidad Nacional de Rosario, salí con la cabeza de litigar, pero tengo que matar al otro. Lo tengo que destruir porque es ganar, ganar. No hay otra posibilidad. Entonces, bueno, esto tiene que ir cambiando, pero tiene que ver también con el autoconocimiento. Reconocer nuestras sombras, asumir nuestras luces y hacer ese cambio interno. Y esa escucha activa, desprovista de prejuicios, me dice, pero usted después se escucha sin prejuicios, sí, pero es un trabajo interno. Entonces, esto de la docencia. Cuando le explicamos a los abogados, no importa de qué lado estén trabajando, que existe esta otra posibilidad que podemos suspender el proceso para que nadie pierda el derecho, para que nadie diga, ay no, pero a mí me tocaba contestar lo otro. Y la mirada está puesta en otro lado, en lo particular yo no uso la palabra ni víctima ni victimario, persona ofendida y persona ofensora, porque si no también estamos sesgando a esa persona, parecería que queda rotulada en esa situación. Y la verdad es que quedan, es muy bien recibida, le pongo a disposición, por ejemplo, que den sus mails de secretaría para enviarle material, porque esto, ¿no? Hay que hacer esta docencia desde un convencimiento, pero no para convencerlo porque quiero que dice, bueno, sino para mostrar otra posibilidad y otro camino. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, quiero decir, no tenemos que la pregunta de edad, que no hay nada estructural, no hay una política social, Bueno, es una patriada. yo he notificado a la Cámara y he notificado a la Procuración de que Me imagino. estamos, porque estoy de Por la una duda. estructura jerárquica, no puedo hacer lo que a mí me parece, pero aparte con el total consentimiento de las partes, hay que explicarle de qué van a consentir, esto se trabaja en la Defensoría y nos remiten informes. Yo diría dos o tres cosas que me parece muy relevantes. Perdón, y tiene su fundamento jurídico, porque como somos abogados, necesitamos. No, pero la pregunta de ella decía, en el serían los provecho, derechos, digamos, decir, Sí, que sí. digamos, son empresas chiquititas que estamos haciendo. caminar, se va haciendo, o sea, ya está, es usar lo que tenemos, generar nuevos espacios y lanzarse. En la escuela están las ruedas de convivencia desde larga data, que son herramientas insustituibles de justicia restaurativa, fueron sancionadas ya hace muchos años, en la resolución del Ministerio de Educación, así que hay que profundizar. Hay dos o tres cosas. Yo acabo de dar un curso en la Escuela Federal de Jueces sobre la audiencia del juez, un espacio para explorar. Bueno, había 40 alumnos, todos secretarios de juzgados, y todos reconocieron en privado, fuera de cámara, que su juez no toma la audiencia. El espacio más importante, más relevante para entender una dinámica de intervención restaurativa, su señoría, le parece ridículo. Cuando yo les decía que el restaurativismo provoca un cambio en la mirada, por ejemplo, del juez, nosotros en el libro que hemos publicado con el doctor Rojas, que se llama el proceso articulado, proponemos una manera distinta de entender el proceso judicial y una manera distinta de pensar al juez en el proceso. El juez no es el que espera para dictar una sentencia. Eso no es un juez. Es un juez en el modelo del siglo pasado. El modelo del siglo actual, un juez es un gestor de casos. No es un dictador de sentencia pasivo. A ver, dice usted, a ver qué probó usted. Bueno, espere que ahora voy a dictar la sentencia. Pero conflictos que no son propios. Por supuesto. Que nos invitamos a que las partes puedan autocomponerse, pero mire, el conflicto no es mío, como no es mío el dinero que se yo, los ayudo a gestionar. Por eso digo, a mí me parece muy importante una transformación de la dinámica. Pero ojo con pensar que esto se agota en un cambio de las dinámicas procesales o jurídicas.
Hay mucho modelo, ahora lo explico rápidamente, hay mucho modelo adjudicativo en otros espacios. Hay muchos modelos autoritarios de intervención en ámbitos municipales. No es un juez, es un funcionario municipal en una dinámica de intervención del siglo pasado, terriblemente autoritaria en su lógica de intervención frente a la familia, frente al espacio. Entonces, no es solo una transformación. El derecho es la manifestación más clara, en mi opinión, del fracaso frente al siglo XXI, pero no somos lo único. Yo creo que el fracaso es un fracaso de un cambio que implica una transformación. Yo he visto intervenciones de psicólogos, de trabajadores sociales, en dinámicas de servicio local en España que tú dirías, bueno, siglo XXI no es. Esto está bien hace 50 años atrás, pero no es un modelo de trabajo menor. Y esto sigue pasando porque yo he sido profesor en la facultad en España de Trabajo Social, he sido profesor en Derecho, en Criminología, que son los 3 ámbitos, y en Pedagogía, los 4 donde he dado clase. Y tú te das cuenta que hay modelos del siglo pasado y modelos modernos en cualquier profesión. Hay psicólogos que son terriblemente directivos, que son terriblemente autoritarios. Y hay otros que tienen una manera de interactuar distinta. Hay abogados que tienen un pensamiento y abogados que tienen. Pero lo que quiero señalar es que el cambio es un cambio más profundo que solo el cambio del derecho. Este es el punto. El derecho es la expresión más clara del fracaso, porque es el donde más claro hay un juez que fue pensado en un modelo puro de adjudicación, donde ese señor, que es el juez, le dice a las partes cómo tienen que resolver su conflicto. Y entonces, este señor dicta una sentencia y dice, bueno, la solución a su conflicto es esta. Estos modelos que se han llamado por adjudicación, que pasan, insisto, pasan en intervención en la escuela. Hay profesores, hay escuelas que son pura adjudicación. El profesor define, identifica y castiga cualquier modelo de movimiento fuera de la orden que él dirigencialmente establece y funciona en esta lógica. Hay intervenciones en ámbitos institucionales que son terriblemente verticales. Entonces hay una mirada por adjudicación que se da en todos los espacios. ¿Cuál es el cambio? Bueno, el cambio fundamental consiste en 2 o 3 cosas. La primera, normalmente los modelos por adjudicación responden a dinámicas de intervención donde la respuesta está, para decirlo de esta manera, parametrizada. Hay una regla que me dice qué es lo que tengo que hacer. O no intervienen ustedes en base a ciertas pautas definidas en una regla. Entonces hay una regla que me dice yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y eso pasa en el profesor que entra a clase y dice, bueno, la regla dice que yo vamos a estudiar el apartado 5 del capítulo 2. Entonces esta es mi regla. Y de alguna manera nuestra lógica ha tenido que ver con un modelo donde la regla es lo que nos permite una dinámica de adjudicación. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay muchos problemas, pero hay uno muy importante, y es que esto no es igual a esto. Cuando los conflictos de la familia, cuando los conflictos de los jóvenes, cuando los conflictos de las instituciones explotan en la complejidad, la regla empieza a no ser una solución al problema. Y eso es lo que pasa en los tribunales. La regla dice que el problema se plantea cuando las personas llegan a los tribunales. Los abogados hemos aprendido a hacer algunas cosas maravillosas. Una de ellas es hacer creer a los ciudadanos que nosotros somos los únicos capaces de hacerles entender dónde está su problema. Entonces ellos llegan, por ejemplo, escuchen a una persona contando un conflicto. Si ya habló con su abogado, les va a contar el caso jurídico. Si aún no habló con su abogado, les va a contar su problema, su conflicto. Nosotros hemos logrado que cuando escuchas esta lógica, escuchas la lógica de la regla. Porque, entiéndanos, así fuimos educados. Nosotros pasamos 5 años de nuestra vida aprendiendo a identificar en una narrativa las pautas identificadas en una. Yo siempre pongo el mismo. Yo aprendí quién es Vélez Sarsfield, porque cuando estudiaba
en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiábamos el libro de dos grandes filósofos del derecho argentino, que fueron Carlos Alchurrón y Eugenio Bulli. Alchurrón y Bulli. Son dos, no era Ortega y Gasset, que era uno, aquí eran dos. Pero siempre hubo algunas discusiones arbitras. Bueno, y me cuentan un caso que a mí me parece muy fascinante, que es, llega un señor a ver a su abogado y dice, mire, doctor, me ha pasado una cosa terrible. Resulta que yo le compré una casa a mi amigo, Juan, le pagué, tenía que pagarle, Juan estaba convencido de que la casa era suya, yo estaba convencido de que la casa era de Juan, y ahora el otro día, que yo ya me he mudado, estoy viviendo, aparece un señor que dice que me tengo que ir porque la casa es suya. Y digo, no va a ser tuya, yo se la compré a Juan. ¿Cómo va a ser tuya? No, es mía, puedo acreditar que... Y Alchurrón y Bulli dicen que este es el caso del tercero adquirente de buena fe. ¿Cómo funcionan las lógicas de este tipo de dinámica? Bueno, a lo mejor el legislador algún día dijo, uy, esta gente empieza a tener problemas rarísimos en esta zona. Mira, se pelean porque venden la casa, porque el legislador dijo a los jóvenes, como estos son malas y van a acabar matándose entre ellos, más vale que yo dicte una regla, les digo cuál es la solución y así se me quedan tranquilitos y no se arman. Entonces el legislador en su momento dijo, bueno, vamos, para que entendamos el problema. Aquí hay tres cosas que hay que aprender a ver. Uno, alguien le paga dinero a alguien, así que es a título oneroso. Si fuese gratuito, ya no es este caso. A mí me preocupa cuando hay dinero de por medio. Dos, el que vende, el enajenante, está convencido que está vendiendo su casa. Así que tiene que haber buena fe del enajenante. Y el que adquiere está convencido que la casa que compra es de quien se la vendió. Así que tiene que haber buena fe del adquirente. Y el legislador opera, el legislador, el director, el jefe, operan en esta lógica. Bueno, creo una regla y le resuelvo un problema a estos ciudadanos ineptos que van a acabar matándose entre ellos porque no son capaces de encontrar respuestas a los problemas. Y entonces, dice, allí donde haya título oneroso y buena fe del enajenante y buena fe del adquirente, no corresponderá la devolución del bien más allá del debate que hay. Hasta ahí parece que todo está bien. Salvo una cuestión. Cuando yo acabo de contarles lo que le dice el cliente al abogado, yo puse una propiedad en la narrativa que es absolutamente relevante desde el punto de vista del conflicto, aunque su legislador nunca lo puso, que es que eran amigos. Cualquier teórico del conflicto te va a decir, siempre que entre las partes exista una relación de amistad, la tasa de escalada posible es mucho más rápida que si la relación entre ellos no es de amistad. Es decir, por eso las guerras civiles son mucho más salvajes que las guerras no civiles, porque en la guerra civil se pasa factura de muchas más cosas. Ahora, como el legislador no dice en ningún momento la relación de amistad, nosotros no lo escuchamos. Si el legislador hubiese dicho, allí donde se manifiesta amistad entre el enajenante y el adquirente, todos hubiésemos escuchado, o el abogado lo hubiese escuchado. El seguidor de reglas, lo único que escucha son las pautas que definen la regla. Si yo definí que una intervención se da en este contexto, si yo defino que el conflicto social se da en este contexto, si yo defino que la caracterización es esta propiedad, lo que yo hago, porque he sido educado así toda mi vida, es salir a buscar eso. Pero ¿qué pasa cuando el conjunto de propiedades que define la regla deja fuera las propiedades que van a ayudar a resolver el conflicto? Y ahí empieza el problema. Por eso una sentencia se aplica sobre la regla y resuelve una situación que a lo mejor no es la situación de las dos personas que están en tribunales. Porque las propiedades importantes del conflicto que ellos tienen, en su momento el legislador no los tuvo en cuenta. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad es que, como nuestras relaciones sociales en una sociedad del siglo XXI son mucho más complejas y más dinámicas, las reglas que intentan captar esas relaciones fracasan constantemente. Una cosa es crear una regla sobre la compraventa de un coche. Otra cosa es intentar crear una regla sobre la compraventa de una criptomoneda. ¿Quién es el guapo que dicta una regla sobre cómo se regula el tráfico de criptomonedas?
Por ejemplo, los dos grandes espacios más dramáticos del derecho y de la violencia en nuestras sociedades, el derecho no sabe qué hacer con ellos. Violencia de género. A ver, como yo siempre le decía a mis estudiantes, en España hubo un momento donde pasamos de la violencia de género directamente, él la mataba. O sea, no había solución, no había punto intermedio. Él iba a matar los puntos. Y hubo un momento donde los números eran pavorosos, pero pavorosos. Horroroso lo que teníamos. ¿Y qué hace el legislador? Bueno, 100 años, 200 años, 3000 años. Y yo decía, pero vamos, alma de cambio. ¿Por qué le va a importar a alguien que la va a matar a ella y después se va a matar a él y después se va a matar a él, que tú lo vayas a condenar a 100, 200 o 4000 años de prisión? ¿Por qué te va a importar? Yo decía siempre, la mejor estrategia es convenzámoslos a ellos que primero se mate él y después la mate a ella. Si logramos convencerlos de esto, reducimos los niveles de violencia de género. El derecho no tiene ninguna capacidad de respuesta en un contexto de violencia de esta característica. Le pasa lo mismo en el ámbito de la violencia familiar. Cuando yo tengo las dinámicas de violencia familiares que responden a las dinámicas de violencia de género, olvídense del derecho. ¿Qué va a hacer el derecho? No puede hacer nada. ¿Qué le va a poner? ¿Lo va a meter en prisión? ¿Para qué? En 2 días lo tiene que sacar. Pero si en 2 días lo saco, ¿qué pasa? ¿Qué resolví? Vuelve peor de lo que entró. Entonces creo procesos de escalada que terminan peor. No es lo que queremos. Queremos modificar eso. El derecho no tiene ninguna capacidad para entenderlo, porque las pautas de las propiedades que rigen el contexto de violencia de género pasan por lugares extraños. Por ejemplo, la violencia de género es un problema cultural, no patológico. La violencia de género es la expresión de una cultura de una sociedad. Una sociedad machista se expresa en un contexto de violencia de género, en una sociedad del siglo XXI. ¿Han visto la película esa de Te doy mis ojos? Sí, la de la mujer, la de la directora española. Es excelente, les recomiendo que la vean, porque es una película que narra la violencia de género desde el punto de vista del agresor. Y hecho por una directora. Y está muy bien, porque ellos no se pueden creer que los critiquen por lo que hacen. No puede. Su gran sorpresa es que la gente se les ponga en contra cuando se están comportando como fueron educados, como lo vieron toda su vida. Entonces no pueden entender por qué la gente se les revela, por qué la gente los castiga. El derecho no tiene ninguna capacidad por sí solo. El derecho como lo conocemos no tiene ninguna capacidad para intentar crear respuestas a contextos de violencia de género. Vayan corriendo, amenácenlos con todos los años de prisión que ustedes quieran. En algún momento sale. Y cuando sale, todo lo que pudo hacer el derecho se acabó. Otro terrible ejemplo. Los delitos medioambientales. El derecho no tiene ninguna capacidad, no el derecho. Cualquier práctica pensada en una lógica de intervención en base a reglas no tiene ninguna capacidad de impactar sobre delitos medioambientales, por muchas razones. Primero, de nuevo, por la complejidad. Siempre que en la dinámica conflictiva el volumen de variables sea muy grande, la idea de captarlo en una respuesta, en una regla, fracasará. Así que el facilitador va a responder al problema que tiene esa situación. Por eso, por ejemplo, yo critico enormemente la suspensión a prueba y la probation porque los jueces, sobre todo en penal juvenil, dictan las mismas reglas para cualquier joven, aunque no les sirva para nada. Es al revés, la probation debería ser el conjunto de reglas que le sirve a ese joven. Ahora me dice, no es para este joven, es para que, bueno, para el momento. Hago una entrevista, analizo la situación y yo te propongo un conjunto de reglas que sirven a ese joven. No, aquí los jueces, hay muchos jueces que no, pero hay muchos jueces penales juveniles que son las mismas reglas. Las mismas reglas. Que le sirve a uno, pero hay 200 a los que no les sirve. Entonces, la respuesta del facilitador es, el modelo de trabajo tiene que ser un modelo individualizado. Las familias tienen, mi abuela decía, cada familia es un mundo. Bueno, si cada familia es un mundo, más vale que empecemos a entender el mundo en el que nos vamos a meter para intentar hacer un cambio. El pensamiento restaurativo es que cualquier lógica que paute el modelo de intervención anticipadamente
va a fracasar allí donde la variabilidad entre el conjunto de propiedades de la regla y la complejidad del conflicto hace que sea tan grande. Porque no llegamos, porque vamos con una regla en delitos medioambientales, además hay otro problema muy importante. Una empresa que comete un delito medioambiental, en el peor de las sanciones posibles, amortiza la sanción en 4 meses de comportamiento ilegítimo. Escucha, ¿tú de aquí vas a castigar? No, lo voy a reventar. ¿Qué? 4 meses. ¿Cuánto nos cuesta la cagadita que nos hemos dado? ¿Cuánto? Tanto. Bueno, ahí lo tienes. Pum, pum, pum. Te lo voy pagando y lo sigo comportando. Entonces, el derecho no tiene ninguna capacidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un facilitador que se aproxime a una realidad sobre la que va a impactar, entendiendo las particularidades del conflicto sobre el que pretende trabajar. Entendiendo las características específicas que tiene esa familia y que detonan un comportamiento violento. Comprendiendo las particularidades del joven en ese contexto para comportarse de una manera determinada. Todo lo que sea parametrizar la intervención, el extractivismo dice, no va a funcionar. ¿Por qué? Por la complejidad. La complejidad de lo que tenemos entre. Por cierto, tenemos otro enorme problema, que es, ¿ustedes no sienten que alguien apretó el acelerador? Es como que de repente, yo siempre digo, yo aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con mi hijo. Al primer mensaje que le dijo, me dijo, papá, es antiguo, ya no lo usamos. Pues aquí tardado mierda 3 meses de aprender esto y ya no lo usan. Y ya cambiaron, ya no les interesa, están en otra. La ratio transformativa de nuestras sociedades es tan rápida que pensar que nosotros podemos parar la dinámica del conflicto porque podemos puesto una regla es no entender la conflicto. Por eso el facilitador trabaja en el mapping, trabaja tanto la lógica de lo que se llama diagnóstico estático, dónde está parado el conflicto, quiénes son los objetos del conflicto, dónde están, qué es lo que quieren, cómo pretenden conseguirlo, cuáles son las dinámicas de falta de conciencia, de falta de legitimidad, toda la dinámica del mapping en estática y toda la dinámica en todo el mapping en dinámica, porque el conflicto va a empezar a transformarse. El mero hecho de que un trabajador social aparezca transforma el conflicto de la familia. A veces para mí, a veces para mí. El mero hecho de que el abogado aparezca transforma la dinámica conflictiva. A veces para mí, a veces para mí. Entonces, el facilitador tiene que entender que su intervención tiene que estar acotada en un espacio que es terriblemente complejo y terriblemente cambiante. Entonces el facilitador aprende, esto que yo les decía de los espacios técnicos, a cómo gerenciar ese tipo de dinámica. Bien, la transformación es el proceso restaurativo es el resultado final de una dinámica pedagógica de intervención. Es el resultado final. Es lo que ocurre al final de esta historia en un contexto de altas complejidades donde voy trabajando, bueno, mira, tengo este problema. Ah, mira, aparece esto. Ah, fíjate, ahora, ¿y usted quién es para hablar de la felicidad de mis hijos? Pienso hablar con usted. Usted es una mala persona. Bueno, esto es un problema, una dinámica, esto que está. Dinámicas colectivas. Alguien dijo una vez que los conflictos familiares no son conflictos entre 2 personas, son entre 2 sistemas que conflictúan en un espacio determinado. No se divorcian 2 personas, se divorcian 2 sistemas, 2 familias. Y esto significa que cada uno lleva a su divorcio, a su familia, a su matrimonio, a su casamiento, toda la mochila del sistema en el que fue creado, construido y pensado. Bueno, el facilitador mira estas cosas. Opera en su lógica, tema muy importante, intangibilidades. Yo creo que es uno de los grandes temas. Yo trabajo con mis estudiantes una película que no sé si han visto que se llama ¿Cuánto vale la vida? Es una película es verídica, está hecha por Michael Keaton y representa realmente, nosotros tuvimos la oportunidad en clase de leer las actas, representa el proceso en Estados Unidos para indemnizar a los muertos por las Torres Gemelas. Y es muy interesante cómo se resuelve un conflicto sobre intangibles. El intangible son aquellas pautas que no son perceptibles por los sentidos, que tú no puedes concretizar.
Muchas veces las familias expresan conflictos por el dinero, que en realidad esconden un conflicto por otras cosas. Por ejemplo, por quién manda en casa, por quién es el que debe llevar los pantalones, por qué me hiciste esto a mí, por cómo me miras. ¿No? Por ejemplo, en delincuente juvenil, la cantidad de veces que un chico me ha dicho que le pegó al otro por cómo miró a su novia, yo digo, entre que vamos a tener que salir con anteojos ahumados todos para evitar eso. Y el tema de la peluquería, no sé si pasa. El otro día yo hice una broma porque en la provincia de Buenos Aires es horroroso. El 99% de los chicos que pasan por un centro hacen peluquería. Y yo le decía el otro día a los jueces federales, no se preocupen. Antes cometían delitos, ahora te pillan y te cortan el pelo. A la velocidad que estamos sacando peluqueros de los centros de menores, no vamos a dar abasto. Entonces, la intangibilidad, el manejo de la intangibilidad me parece un aspecto terriblemente potente. Entonces, el facilitador sabe cuáles son los papeles de la intangibilidad, el lugar que ocupa la intangibilidad. En Rosario hay gente, chicos que cometen delitos para drogarse, pero hay chicos que se drogan para poder cometer un delito. Y esa dinámica muestra la existencia de un intangible, el lugar, la identidad, el papel que yo ocupo como individuo a partir de un comportamiento delictivo, porque sin él no soy. Pero no lo puedo hacer sin estar drogado. Si el facilitador no entiende esta dinámica, no va a poder crear un modelo de respuesta frente a ese juego. Entonces, el espacio de trabajo es muy importante desde el punto de vista de las intangibilidades. Para, al menos... Como quiera, tenemos un break para... ¿Te quiere o seguimos? No te quiero. Seguimos. Porque sí, Lo hacemos al final. después se comentó. Estamos en el timing. Hambrientos aguantarse. Yo creo que el hambre es intangible. Termino y prefiero que hagamos el break. Cuando termino y... Miren, déjenme que explique esta cuestión que me parece importante. No, no importa, lo voy a decir. Miren, cuando uno trabaja en mapeo, en el mapeo uno tiene 8 elementos que va a buscar en la narrativa de las personas con las que va a trabajar. Ya sea una familia, sea un joven en conflicto con la ley penal, sea una empresa, sea un instituto. Hay 8 elementos que nosotros aprendemos a prestar atención cuando los chicos cuentan su historia, cuando la familia cuenta su historia. Hay 8. El primero son los sujetos. Una primera cuestión que el facilitador explora cuando escucha la narrativa del joven, de las personas, de la familia, de lo que sea, es ¿quiénes son los sujetos? ¿De quién hablan? ¿A quién mencionan? ¿De quién hablan las personas sobre las que yo voy a trabajar? Porque muchas veces las pautas de los sujetos jurídicamente definidos no tienen nada que ver con las pautas de los sujetos que las personas cuentan en sus conflictos. No es verdad que el derecho capte bien quiénes son sujetos. A veces puede ser que la reacción violenta sea entre el cónyuge, entre los dos cónyuges, pero la dinámica potenciadora de la conflictividad violenta la provoca un hijo. El derecho no capta esta complejidad. El derecho pone el foco entre los dos cónyuges y si el facilitador se queja en la lógica del derecho, no va a entender la dinámica conflictiva del espacio familiar y la trascendencia de ir más allá de lo que el derecho dice. Entonces, nosotros prestamos atención primero a los... Segundo, al tema de los intereses y los objetivos. Llamamos intereses a aquello que las personas quieren. ¿Qué quieren las personas con las que estamos hablando? ¿Qué es lo que están buscando? Llamamos objetivos a la manera en que lo pretenden conseguir. Si alguien quiere venganza, la pregunta de un facilitador es, perfecto, ¿cómo? Si alguien quiere agredir, la pregunta es, ¿cómo? Si alguien quiere hacer algo, lo que sea, la pregunta siempre del facilitador es el cómo. El facilitador no solo le interesa el qué, le interesa el cómo. Ahora no tengo tiempo, porque hay toda una técnica para corregir intereses violentos que trabaja sobre la lógica del qué y el cómo, sobre estas dos preguntas. Entonces, para nosotros es importante cuando exploramos entender qué quiere la gente y cómo pretende conseguirlo. ¿Qué es lo que él quiere? Yo quiero, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Divorcio.
¿Qué quieres? Yo quiero que él ayude más en casa, que ayude más con los chicos. ¿Y qué es lo que responde el otro, normalmente el varón? Bueno, pero no tengo más dinero. No, para un momento, nadie dijo el cómo. Tú supusiste un cómo en un qué, pero son dos cosas distintas. Y resulta que cuando le pones el micrófono a él, ya te dice, no, yo no necesito más dinero, yo necesito su presencia, necesito que esté. Y él dice, no, pero yo más dinero no te puedo dar. Bueno, la lógica de las preguntas del qué y de las preguntas del cómo en la exploración es una lógica fundamental para entender dónde están posicionando el conflicto. Después tenemos un volumen de cuestiones que tienen que ver con aspectos que desestructuran el conflicto. Te explico. Por ejemplo, esta frase. ¿Y tú quién eres para hablar de la felicidad de nuestros hijos? No sabes nada sobre lo que nuestros hijos quieren. ¿Entiendes? O no pretenderá usted que me siente con él después de lo que me ha hecho. O conflicto no, pero ninguno. Conflicto de ella, pero yo conflicto ninguno. Todas estas dinámicas, llaman conflicto mal percibido, conflicto negado, conflicto intratable, conflicto inmaduro, son dinámicas o falta de conciencia, pero no conciencia en un sentido psicológico. Conciencia en un sentido del reconocimiento del otro como un interlocutor para resolver el conflicto. ¿Cuántas veces han ido a intentar trabajar un conflicto donde lo que descubrieron es que la persona que está del otro lado no te reconoce el espacio? No es que no sabe dónde está el conflicto, es que no se va a sentar. O si se sienta, no se sienta a trabajar para resolverlo. Esto se llama falta de conciencia, falta de legitimación, falta de... Todas estas son dinámicas que son de gestión, se llama. Trabajo de gestión del conflicto. 4, un tema que a mí me gusta mucho, el poder y la influencia. ¿Qué poder tiene cada una de las partes dentro de ese conflicto? El poder no es solo los recursos que tengo, puede ser el lugar que ocupo dentro de la familia, el espacio que ocupo, aunque no tengo el recurso de poder propiamente. Hay culturas donde las personas mayores, por ejemplo, la cultura gitana, donde la persona mayor tiene mucho poder. En realidad, esta es una distinción que me parece importante, lo que tiene es influencia. Tener poder es tener el conjunto de recursos que permiten cambiar el comportamiento de otros. Tener influencia es tener el conjunto de recursos que permite cambiar la manera de pensar de otros. El poder es primitivo, es tosco. La influencia es civilina. El poder es inmediato. La influencia es a medio plazo. Pongo un ejemplo que siempre... A ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Los últimos que levantaron la mano merecen la condición. Yo tengo un hijo de 29 años. Yo tengo claro lo que es toda la parte de entrenamiento hasta que llegó el día del partido, que fue cuando apareció el adolescente en casa. Todo lo anterior es calentamiento. Aprender a tocar un poquito la pelotita, pero el día que empieza el partido en serio es el día que el papá llegó el adolescente. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado, que no hemos escuchado todos, no me cabe ninguna duda? ¿Alguna vez se han escuchado diciéndole a su hijo lo que su padre te decía? La rabia y bronca que te da. Bueno, ¿cuántas veces han escuchado esto de a ti te parece que se puede dejar así un baño? Pero tú no te das cuenta que en esta casa vivimos más gente. Igual que lo siguen diciendo todavía. Bien. Hay gente que no tiene que ahora, esto va con el pelo. Uno se pasa la vida diciéndole a su hijo cosas que saben que no van a modificar el comportamiento. Y eso muestra que nosotros no tenemos prácticamente poder en este tipo de prácticas. Ahora, lo que uno tiene que pedirle a Dios es estar presente. El día que tu hijo le diga a sus hijos, lo mismo que tú le repetías eternamente, sin que te dijese que yo, mi padre estaba el primer día que yo le dije a mi hijo eso. Y me tocó así el nombre, le dijo, ala, todo tuyo. Y se fue. Iba feliz, nunca lo había visto tan feliz. Se fue con... Bueno, eso es influencia. Hay gente en los sistemas familiares, hay gente que no teniendo poder tiene mucha influencia. Que el facilitador huela quién tiene la influencia, más allá de quién tiene el poder, es una herramienta fundamental. Por ejemplo, en verano juvenil,
Cuando tú trabajas con no punibles, el no punible sabe que no importa lo que pase, no importa si sostiene el espacio restaurativo o no, como es no punible, no va a pasar nada. Porque nadie puede hacer nada porque es un no punible. Entonces, nosotros sabemos que no tenemos poder, no lo tiene el fiscal, no lo tiene el defensor, no lo tiene el juez, no lo tienen los padres. Pero buscamos lo que se llama búsqueda del referente positivo, que es quién tiene influencia sobre el chico. A lo mejor un hermano que ha estado en prisión, a lo mejor un vecino. Esa persona es la que nosotros necesitamos que venga con el chico al espacio restaurativo. Porque si él viene, el chico va a sostener el espacio restaurativo. Aunque nadie tenga poder, el que tiene influencia logra modificar esa dinámica. Este es el trabajo de análisis de poder e influencia. 5. ¿Eh? Clarísimo. Fundamental, porque se convierte, y es más, a veces el que influye es influenciado dentro del mismo espacio restaurativo. Es muy interesante convertir en facilitador restaurativo en casos de violencia escolar a aquel que agrede. Porque cuanto más facilitadores restaurativos, menos utiliza la agresión. Porque más ocupa un rol diferente. Entonces, tiende a comportarse de una manera totalmente distinta. 5. El tema paradigmático que está de moda, las emociones. El papel de las emociones en el conflicto. A ver, para decirlo rápidamente, hoy no puedes freír un huevo si no piensas emocionalmente el acto de la escritura. Todo es emoción, todo. Hay emoción para arriba, emoción para abajo, es todo emocional. Tú dices, cualquier cosa que se te ocurra, voy a tomarme un café. Emocionalmente, ¿cómo impacta esto? Pero bueno, yo diría, pongámosle algún límite al discurso emocional, porque ustedes saben que cuando nosotros agarramos carrerillas sobre un tema, no nos suelta nadie. Yo siempre cuento la anécdota de los valores. ¿Se acuerdan cuando el tema eran los valores? Había una época, yo le decía a mis alumnos, seguro que alguna vez han escuchado la frase que dice aquí lo que faltan son, y todos mis alumnos decían valores. Estaban tan acostumbrados a que todo el mundo, entonces las emociones nadie las calculaba, eran irrelevantes. Ahora, con los valores te acribillaban desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cualquier cosa que hacías, claro, faltan valores. En mi época los valores. Claro, aquí lo que faltan son valores. Ahora yo recuerdo una vez en México, creo que alguna vez lo he contado, una vez en México, en la corte de Guadalajara, la corte de Jalisco, se me ocurrió hacer la misma broma y me dijo, seguro que alguna vez han escuchado aquí lo que faltan son, y todos gritaron, ¡huevos! Me quedé parado. Entonces me dijo, me refería a los valores. También. Me engancha. Bueno, entonces ahora están de moda. Solo un punto que me parece importante. El hecho de que uno acepte, por ejemplo, los trabajos de autores como Damasio, todos estos neurocientíficos que ahora son importantes, que trabajan muy bien, que toda dinámica relacional implica una emoción, no significa que todo conflicto sea un conflicto emocional. Dicho de otra manera, que en todos los conflictos aparezcan las emociones, no convierte a todos los conflictos en conflictos emocionales. El facilitador tiene que detectar cuando un conflicto tiene una ascendencia emocional que él va a tener que trabajar. Ahí hay un montón de técnicas que uno utiliza para trabajar en las dinámicas conflictivas del tema de la emoción. Ya lo he dicho antes, el frame, los prejuicios, los presupuestos, los paradigmas. A mí me impacta mucho, no sé si han visto ese experimento de cómo se construye un paradigma. En una jaula de chimpancés ponen una escalera y arriba un capazo con fruta. Cada vez que un chimpancé intenta subir, con una manguera lo moja. Entonces, durante mucho tiempo, van haciendo, hasta que los chimpancés dejan de intentar subir por la escalera. Y entonces empiezan a cambiar los chimpancés dentro de la jaula. Hasta que llega un momento en que ya no queda dentro de la jaula ningún chimpancé que alguna vez fue mojado, ni siquiera que vio a alguno de sus congéneres siendo mojado. Sin embargo, ninguno intenta subir por la escalera. El paradigma es tan potente que aunque tú no tengas una referencia directa, lo tienes absolutamente incorporado. Entonces, desde este punto de vista, el trabajo a nivel de presupuestos, prejuicios y paradigmas es un trabajo fundamental de la intervención del facilitador en la exploración. Entender cuáles son los prejuicios y los presupuestos. Por ejemplo, cuando trabajas con bandas, trabajo en México se trabaja, aquí no hay, aquí hay pandillas, ¿verdad? Pero en México ya hay.
El trabajo con bandas tiene mucha fuerza de prejuicio y presupuesto madrid, porque es definitoria de la identidad del individuo y ahí está su paradigma. Yo no salgo de la banda porque fuera de la banda no soy. Entonces, esta lógica es una lógica de este tipo de trabajo. Y el tema del tipo de relación, si es esporádica, si es sostenida en el tiempo. No es lo mismo intervenir en una familia donde después de mi intervención, si no te vedo più, felice morte, porque cada uno se va a ir por un lado, que en una familia donde hay un cálculo de interdependencia futura muy alto y van a seguir juntos. ¿Cuántas veces, si yo intervengo igual en una familia donde después de la intervención ya no siguen juntos, que si van a seguir juntos, me estoy fracasando? Porque la idea de la continuidad de la relación modifica totalmente el modelo de trabajo que el facilitador va a utilizar. Y por último, aunque esto tiene más que ver con relaciones, pues, con ámbitos más de corte empresarial o de tangible, lo que se llaman coaliciones. El quién se junta con quién. El quién va a engancharse con quién. ¿Quién va a estar con quién? Hay un libro maravilloso de un autor que se llama Kaplow, que él habla, se llama 2 contra 1, teoría de las tríadas, y él explica cómo funcionan las tríadas en el ámbito familiar. Una familia de un papá, una mamá, y él va contando cómo van girando las tríadas y quién se coaliga con quién en contra de quién. Entonces yo siempre quiero pensar que es verdad que en algún momento tiene que matar al padre, pero solo después de haber matado a la madre. Con lo cual tiene un punto de referencia que ayuda en ese sentido, porque la tríada va variando. Al principio el chico se alía con la mamá en contra del papá, con el tiempo es el papá el que se alía con el chico en contra de la mamá. Después, la única tríada que diría Kaplow, yo pienso que es absolutamente imposible, que es el papá que se alía con la mamá en contra del chico. Creo que esta no es viable en la teoría de Kaplow. Pero el estudio de las coaliciones es un muy importante. No para saber quién va a ir contra quién, sino la coalición de quién puede ayudar a quién. Por ejemplo, desde el punto de vista, ni hablar en temas cuando trabajas con jóvenes que tienen adicciones. El tema de las coaliciones es fundamental. No hay un adicto que en el contexto del sistema familiar no tenga a alguien con el que está coaligado para sostener su propia adicción. Entonces es una dinámica paradigmática. Entonces trabajar eso, cambiar la lógica de la coalición, es una intervención muy buena. Este modelo de trabajo es el modelo que explora un facilitador para entender la tipología de conflictos sobre la que va a trabajar. Este es el modelo, la versión más sencilla. Cada una de estas pautas, en los últimos 50 años, se ha complejizado de una manera horrorosa. Hemos pasado de tener conflictos entre individuos a tener conflictos entre barrios enteros, conflictos entre colectivos, conflictos entre clubes de fútbol. La mirada tradicional donde el conflicto era Juan con Pedro, esto ya prácticamente no existe. Tienes todo un montón de gente que tiene un conflicto con un montón de gente. Tenemos las dinámicas de las intangibilidades que son cada vez más importantes. Cada vez hay más en ese espacio que tiene que ver con eso. Aunque no sea exactamente lo mismo, en Argentina en los últimos 3-4 años, el traslado de jóvenes que cometen delitos contra la propiedad privada a jóvenes que cometen delitos sexuales es terriblemente famoso. Hay un aumento enorme de la delincuencia juvenil, de la delincuencia sexual juvenil, en detrimento de la delincuencia contra la propiedad privada. Y ahí hay algo más que el mero hecho de los tangibles. Hay una dinámica, una cultura que se expresa en las intangibilidades. El tema de la gestión, a mí me parece muy importante. El facilitador no solo invita a la mesa, tiene que poner uno. Tiene que lograr que las personas vengan, tiene que lograr que las personas se queden, tiene que lograr que las personas lo sostengan. El tema del manejo de la poder y diferencia, por ejemplo, es terriblemente complejo el trabajo en violencia de género en familias donde existe una fuerte asimetría de poder. Esta dinámica de asimetría de poder es terriblemente difícil de manejar. Entonces, uno tiene que poder trabajar. Ni hablemos de la dinámica emocional, que cada vez está más encima de la mesa, cada vez hay más frustración, cada vez hay el aumento en la Argentina
del volumen de chicos adolescentes que se suicidan es un ejemplo paradigmático del fracaso de los modelos formativos de la inteligencia emocional. Desde chiquito hay un gran desarrollo, hay una gran problemática vinculada a los suicidios en la práctica en jóvenes. En jóvenes. Entonces, hay algo en lo que es el manejo de inteligencia emocional que empieza a ser bueno. Ni hablemos del trabajo de los prejuicios, de los presupuestos, de los paradigmas, de lo que está encima de la mesa cada vez más. Las relaciones cada vez son más complejas. No es lo mismo la relación. Es verdad que siempre los hijos dijeron que la relación con sus padres, siempre los padres dijimos que la relación con nuestros hijos era más complicada que nuestra relación con nuestros padres cuando nosotros éramos chicos. Siempre se ha dicho. Pero yo creo que es exponencial el salto. Pongo un ejemplo rápido, el momento que ya estoy terminando. Yo el otro día les decía a mis alumnos, en la 1, decía, antes el que no entendía el hijo era el padre, ahora el que no entiende el hijo es el hermano mayor. O sea, el salto de la velocidad transformativa es tan grande que ya no necesita que sea el papá el que no entienda al hijo, es que el hermano mayor no entiende a su hermano menor. Y esto muestra a la velocidad en que están cambiando los modelos relacionales. Antes necesitabas toda una generación, todo un salto de familia para un cambio en las comprensiones. Ahora dentro de la misma familia, un hermano mayor ya no entiende a su hermano menor, no entiende qué está haciendo. Entonces eso muestra este impacto sobre eso. Y el tema de coaliciones ya hablemos, la dinámica, la transformación. Entonces, la idea fundamental es que cuando uno comienza el proceso de intervención restaurativa, comienza a explorar. Esa exploración, tanto si va a trabajar en familia, como si va a trabajar en menores, como si va a trabajar en empresas, como si va a trabajar en delitos medioambientales, esa exploración es el primer gran paso. Y esa exploración, en mi opinión, tiene que ser hecha en una lógica de conflictividad y de mapa. Es el facilitador el que construye el mapa, porque, siguiendo una vieja frase, para el que no sabe a dónde va, cualquier camino le viene bien. O para el que no sabe a dónde va, cualquier viento le sobra. Bueno, yo creo que un facilitador tiene que saber a dónde va, tiene que tener una dinámica, tiene que tener un mapa del trabajo, de la intervención, de las dinámicas y de las complejidades. Uno aprende que muchas de estas cosas se trabajan en una narrativa. Por eso las primeras audiencias de intervención son siempre exploratorias. Siempre se trabaja con pregunta abierta, siempre se permite la dinámica narrativa, se ayuda sobre todo en el trabajo con jóvenes a que aprendan a explicarse. Es terriblemente, es muy difícil y muchas veces la comunicación con el joven, muy compleja. Lograr que explique, esto es todo un problema para el facilitador, lograr que él se comunique. Pero pienso que al final también es parte de un espacio muy importante. Un caso que yo tuve muy importante de un chico, una vez le pregunté, chico que dirigió una banda en José Cepaz y en una batalla entre pandillas, en realidad por el tráfico de drogas, ejecuta porque ya estaba desarmado, estaba de rodillas, lo ejecuta al jefe de la otra pandilla. Y yo siempre le pregunté, una vez le pregunté en una de las intervenciones, Iván, ¿qué tiene el Iván de ahora que no tenía el Iván que arregló el gatillo? Y me dijo algo que a mí me pareció como muy, muy revelador. El don de la palabra y el don de la escucha. Lo que yo aprendí, es lo que él decía, lo que he aprendido es a escuchar y a contar lo que me pasa. Entonces yo creo que esta dinámica comunicacional que el facilitador aporta en este tipo de intervenciones, este enseñar a hablar, este enseñar a contar, este enseñar a escuchar, piensa en una cosa que a mí me sorprende. Nadie enseña a nuestras escuelas a los chicos a escuchar. Se asume que las personas saben escuchar y es probablemente la competencia más menospreciada. Y sin embargo, en el ámbito de la resolución de conflictos es la más importante. Alguien que sabe escuchar es alguien que está en muy buenas condiciones para resolver un conflicto. Sin embargo, con los chicos nadie le diga, les enseñamos a escribir, les enseñamos a sumar, les enseñamos a hablar, pero las dos grandes habilidades en el ámbito de la resolución de conflictos nos enseñan que es la escucha y la pregunta. Nadie le enseña a los chicos a preguntar. Preguntar es una habilidad
clave desde el punto de vista de la resolución de conflictos. Siempre digo, alguien que cuando le insultan su primera respuesta es una pregunta, es alguien que no va a golpear a otro. Entonces, la escucha y la pregunta deberían ser competencias que formasen parte de la currícula en nuestras instituciones, y no ocurre. Entonces, este modelo de trabajo, después vamos a ir viendo cómo trabajo cada cosa, cómo intervengo en cada cosa, cómo trabajo con un joven que tiene una dinámica emocional compleja, cómo trabajo con dinámicas de hiperactividad, cómo trabajo con dinámicas de no reconocimiento, en familia, de jóvenes. Esto es lo que el facilitador primero tiene que hacer: entender el mapa de la situación sobre la que va a intervenir. Sin diagnóstico, la intervención que será exitosa o no, o podrá pasar o no podrá pasar. Pero yo creo que es un gran paso de ese. Así que yo espero que podamos seguir, espero que nos podamos seguir viendo, y la próxima vez espero que pronto nos veamos en intervención. Digamos, un joven, una familia, que podamos trabajar en la práctica la intervención. Así que ahora ya pueden desatar el hambre y todo. Bueno, muchas gracias. Que tiene un cafecito afuera, si quiere. Bueno, Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. me parece 4:15. Para tu regreso. Miércoles que viene creo que lo hacemos a las 15, ¿no te parece bien? Les aviso a los chicos del chat. Les aviso entonces, miércoles próximo, 15 horas. Yo desde Barcelona, así que los saludaré desde Barcelona. Si hay que ir, se va. Como diría un comunista español, si hay que ir, si hay que ir, se va. Así que, Perfecto. listo. No tengo que pasar. El centro Muy bien. nos agasaja con su café. Sí, sí, sí. A todos. Gracias, doctora. Es para armar el grupo de mail. Pusimos todos los mails para armar el grupo de mail y enviar el recordatorio. Creo que cortamos acá. Sí, me interesa.